Bienvenidos a este nuevo episodio de GTQ Podcast y es desde luego un honor el poder estar hablando en esta ocasión de la dieta como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Yo soy Yago Rodríguez y está conmigo, se une la doctora Irene Bretón, que es especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Gregorio Marañón y además ha sido presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición también y actualmente preside su fundación, que está dirigida a difundir todo el papel de la dieta que tiene a nivel poblacional y transmitir todo lo que vamos sabiendo cada vez. O sea que bienvenida, Irene. Bueno, muchas gracias, Yago. Encantada de estar con vosotros. Tenemos muchísimo interés en saber mucho más. Has compartido parte de todo lo que se sabe a día de hoy en una sesión esta mañana en nuestra reunión anual, pero queríamos aprender y saber mucho más, por lo que te agradecemos el que te unas a este podcast. Queríamos empezar preguntando, pues, lo primero, ¿qué evidencia tenemos de la dieta como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal? Sabemos y cada vez tenemos más dietas veganas, vegetarianas, sin gluten. ¿Qué alimentos pueden ser mejores o peores? Bueno, sí se sabe que la dieta, llamémosle occidental, la dieta que estamos siguiendo, pues que muy rica en alimentos procesados, pues y tiene que ver con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria. De hecho, pues es una enfermedad, como sabéis, que empezó en algunos países, luego países que tenían una alimentación más tradicional tenían menos prevalencia y la prevalencia está aumentando. O sea, hay más personas que tienen. Algo tendrá que ver con la dieta y con el estilo de vida. Entonces, los alimentos que incluye este modo de alimentarse nuevo, que con muchos alimentos procesados, muchos tipos de grasas que no son saludables, pues tienen un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo podemos identificar un procesado o un ultraprocesado? ¿Cómo lo podemos definir? Mira, se puede definir, hay que aprender a leer las etiquetas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo mejor es que el alimento no tenga etiqueta. O sea, deberíamos intentar comprar más en el mercado que en el supermercado y tener alimentos que tengan pocos ingredientes y que sean lo más naturales y lo más tradicionales posibles. Intuyo entonces que nos transmites que no hay una dieta concreta, no hay un alimento concreto, porque los pacientes es lo que nos preguntan luego en la consulta, ¿no? ¿Qué ha pasado con mi dieta para desarrollar esto? Aún no podemos responder esa pregunta. No hay una respuesta concreta. Sí se sabe que vamos a hablar de lo que protege. Protege hacer una alimentación más rica en alimentos de origen vegetal, más rica en frutas y verduras, más rica en pescado y más rica en algunos tipos de grasas, por ejemplo las grasas omega 3, que son las que también que aportan los pescados fundamentalmente y algunos vegetales. Y sin embargo, algunas grasas, las que podríamos llamar grasas más industriales, las grasas trans, que son grasas que ya tenemos bastantes menos en España, gracias a Dios. O sea, también hay que decir que la industria alimentaria ha ido modulando cómo fabrican algunos alimentos y, por ejemplo, las margarinas pues ya no tienen los trans ahora que tenían en los años 80. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero algunos tipos de grasa, la grasa con más capacidad inflamatoria, la grasa omega 6, pues, y en la grasa saturada, que está contenida en las carnes con mucha grasa, todos los alimentos procesados que tienen mucha grasa, todo eso se asocia con un mayor riesgo de presentar la enfermedad. Bueno, o sea que algo vamos sabiendo y algunos datos tenemos. Y mi pregunta sería, ¿sabemos lo que sabemos? ¿Podemos saber más? ¿Depende de los estudios? ¿Depende de cómo lo hacemos? ¿Depende de lo difícil que es tener evidencia en dietética? ¿O es que la enfermedad es muy compleja? ¿De qué depende más? ¿Cuál es tu opinión? La enfermedad es compleja y desde luego hay unos factores genéticos que están allí. O sea que no todos somos iguales. Incluso nuestra forma de relacionarnos con lo que estamos comiendo, con los nutrientes, ¿no? En cualquier caso, el obtener evidencia científica firme en nutrición no es fácil. No es tan fácil como en otras enfermedades o como en otras condiciones, ¿no? La evidencia que tenemos proviene sobre todo de dos tipos de estudios. Uno son los llamados estudios de cohorte, que es decir, vamos a ver una población grande de personas. Hay estudios muy potentes. Hay unos estudios en Estados Unidos con más de 170.000 personas que han ido siguiendo durante más de 25 años a estas personas. Hay un estudio dirigido para mujeres y hay otro muy similar dirigido en hombres y entonces
van viendo qué comen, qué tipo de alimentación hacen, qué tipo de estilo de vida hacen, si fuman, si no fuman, si hacen ejercicio, si no hacen ejercicio. Entonces van siguiendo a estas personas y van viendo en el tiempo qué enfermedades desarrollan. Entonces, casi todo lo que conocemos de nutrición proviene de estos estudios. Proviene, como os digo, son estudios de más de 100.000 personas, en torno a 100. Hay otro estudio europeo, el estudio EPIC, que vamos viendo pues si las personas desarrollan cáncer de pulmón, cáncer de próstata, enfermedad de Parkinson, enfermedad inflamatoria intestinal, pues vamos viendo qué enfermedades desarrollan. Y estos estudios son extraordinariamente útiles porque nos ayudan. ¿Qué limitaciones tienen? Bueno, primero la limitación de la recogida de la información. No sé, si nos dicen ¿qué está comiendo usted? Pues igual se nos olvida contar algunas cosas que no comemos habitualmente o que pensamos que la recogida de la información puede no ser la apropiada. Y luego tenemos lo que podemos llamar los factores de confusión. O sea, generalmente las personas que hacen una alimentación más saludable hacen una vida más saludable en general. Entonces, algunos factores los tenemos en cuenta. Por ejemplo, el tabaco está considerado y todos tienen su casilla que tú pones si fumas o no fumas. Pero igual otros, como por ejemplo si duermes suficiente o no, pues no están bien recogidos en las encuestas y pueden tener también pues una importancia en la génesis de algunas enfermedades. Y el otro grupo de estudios de los que también obtenemos información que luego nos ayuda a dar las recomendaciones son los llamados casos control. Es decir, cogemos 100, 200, 500 personas con enfermedad inflamatoria, vemos qué han comido anteriormente. No es un estudio que tú vayas haciendo, sino que tienen que recordar lo que han comido en los años anteriores y lo comparamos con otro grupo de personas que teóricamente son parecidas en cuanto a edad o otras circunstancias, pero que no tienen enfermedad inflamatoria. Y allí vemos si hay alguna diferencia en la dieta. Entiendo que los de mayor calidad metodológica van a ser los primeros, los de cortes para vosotros, por el sesgo de recuerdo que pueden tener. Claro, y en cualquier caso lo ideal sería poder disponer de estudios de intervención, pero eso pues no va a ocurrir. Vale. Sí. Pero desde luego que cada vez tenemos más cortes o más datos de estos estudios. Sí, os digo que estos estudios son estudios muy bien hechos, estudios potentes y que, bueno, pues es el mismo estudio que estamos obteniendo información para otras enfermedades, enfermedad cardiovascular, es los estudios de los que estamos obteniendo información para enfermedad inflamatoria. Estamos metiendo enfermedad inflamatoria, pero son a lo mejor dos mundos un poco diferentes. Sí, es cierto, sí. ¿Nos puedes dar información de estos estudios de los de cortes, por ejemplo? ¿Nos dan más información en Crohn, en colitis ulcerosa o cómo se puede diferenciar ahí algo más? Sí, la verdad es que dar una información que no sabes muy bien si depende más de la enfermedad o depende de cómo se haya hecho. En general, los que se refieren más a la fibra suelen tener más relación con la colitis ulcerosa y también con otras enfermedades relativas al colon, y aquellas que se refieren a los tipos de grasa, pues quizás se refieran un poco más a la enfermedad de Crohn, ¿no? En cualquier caso, el riesgo que supone los alimentos ultraprocesados están en las dos. Y el beneficio de la dieta mediterránea, por ejemplo, como un modelo de dieta muy adecuado, también está en las dos. Y eso será un papel, me imagino, que como el papel que tenéis en la especialidad, el transmitirlo a toda la población es un reto. Sí, desde luego. Bueno, aprovecho para contar que tenemos un aula virtual para pacientes que está disponible en nuestra web y allí tenéis un módulo específico de cómo leer las etiquetas. Y ese es muy interesante. Se lo hizo una compañera nuestra, Ana Zugasti, que ha colaborado mucho con GTQ en recomendaciones, para que veáis que ya llevamos tiempo colaborando los endocrinos. Y ese módulo de cómo leer las etiquetas, hay otro de alimentación saludable, que es muy, muy adecuado, ¿no? Para que yo sí os recomiendo a los que estéis escuchando este podcast que le echéis un vistazo, porque tanto los dos, el de alimentación saludable como el de cómo leer las etiquetas, os pueden interesar. Desde luego, pacientes, médicos, población general. Cualquiera que nos esté escuchando, yo creo que es muy interesante. Desde luego. Recordad, lo ideal es que no tenga etiqueta y luego si la tiene, vamos viendo. Vale. Y ahí estamos hablando de grasa, estamos hablando de todo el papel de la dieta, pero entre medio hay otros factores, características de las personas, como la obesidad, que cada vez es más prevalente, y en enfermedad inflamatoria tenemos datos de la grasa visceral, qué papel puede tener en desarrollar la enfermedad o incluso respuesta a los tratamientos. ¿Qué sabemos de esto? Sí, a ver, es que la obesidad, primero tenemos que definirla, ¿no? La obesidad no es un exceso de peso, es un exceso de grasa. Entonces, ¿dónde está esa grasa? ¿Y qué hace?
La grasa es un depósito de energía fundamentalmente y también, bueno, pues regula la cantidad de energía que tenemos los seres humanos para sobrevivir. Imaginaros el Paleolítico, pues hemos tenido que tener una cantidad de unos depósitos que además están muy regulados. O sea, la cantidad de tejido adiposo que tenemos está regulada. De hecho, pues si perdemos peso, el cuerpo lo sabe y desencadena unas señales para que tengamos más apetito. O sea, que eso está regulado y por eso es tan difícil tratar la obesidad. Por muchos factores que pueden ser factores genéticos, factores de qué estamos comiendo, factores del estrés, de falta de sueño y también factores individuales, hay veces que esta grasa, en lugar de localizarse donde tiene que estar, que es debajo de la piel, pues va a otros lugares. Eso ocurre, en algunas personas ocurre muy tarde y hay personas que pueden tener un peso de 100 o muchos y está la grasa toda debajo de la piel y ves poca grasa en otros lugares. En cambio, otras personas, como os digo, por motivos de la susceptibilidad individual o otros mecanismos de la dieta, el estrés, fármacos, otras cosas, esta grasa empieza a localizarse donde no tiene que estar. Conocemos mucho de que esta grasa se va al hígado y ahí tenemos pues toda la enfermedad metabólica, bueno, tiene muchos nombres hasta que enfermedad metabólica hepática por depósito de grasa no relacionada con el alcohol y allí esa grasa se localiza en el hígado. Esto afecta al 20% de la población aproximadamente. Aparte de eso, se puede localizar en otros lugares y se puede localizar pues dentro del abdomen, lo que llamabas muy bien la grasa visceral, ¿no? Entonces, la grasa que está fuera de su sitio no hace nada bueno. Y bueno, pues tiene relaciones, que eso sabemos muy bien los endocrinos, se relaciona produce más inflamación en general, moléculas de inflamación que están en todo el cuerpo y que hace que las personas pues tengan más riesgo de enfermedades inflamatorias, enfermedad cardiovascular, pero también se relaciona con lo que tiene cerca. Y sabemos que la grasa que rodea el corazón se relaciona con el corazón y la grasa que rodea el intestino pues se relaciona con el intestino, la que rodea el riñón se relaciona con el riñón. Y eso es así. ¿Sabemos mucho? No, pero vamos sabiendo cosas. Hablamos de dieta, hablamos de factor de riesgo con ciertas enfermedades inflamatorias y entre medias, como un vínculo, como un enlace, está la microbiota. Sí. Que es el otro gran mundo que a lo mejor puede ser ese vínculo para explicar un poco más la enfermedad. ¿Nos puedes dar alguna clave sobre esto? Bueno, claves, eso es difícil, ¿no? La microbiota nos acompaña desde antes del nacimiento. El feto en el útero no tiene microbiota. La adquiere en el canal del parto y la adquiere con la primera alimentación, pero se influye por la microbiota materna. Entonces la microbiota nos acompaña desde antes del nacimiento y condiciona muchísimo, porque condiciona nuestra relación entre el exterior y el interior nuestro, nuestras propias células. Ahí está la microbiota entre medias. La microbiota está en muchos lugares, pero sobre todo está en el intestino. Y bueno, pues como os digo, se alimenta de lo que comemos. O sea, parte de lo que estamos comiendo, pues va la microbiota y el tipo de microbiota, que es el conjunto de bacterias, no solo bacterias, también tenemos virus, tenemos hongos, o sea, no solamente son bacterias, aunque son mayoritarias. El qué tipo de población o qué tipo de bacterias o de virus depende de muchos factores, pero sobre todo de lo que estamos comiendo. No digo nada nuevo si digo que la alimentación saludable se relaciona con una microbiota saludable y que una microbiota saludable nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades alérgicas, enfermedades, bueno, cada vez se conoce más, ¿no? Pero también la enfermedad inflamatoria. Me parece estupendo y desde luego que nos has resuelto algunas dudas, nos has dado claves sobre la dieta y todos estos vínculos, pero seguiríamos hablando muchísimo más porque da para muchísimo más y es un placer contar contigo para aprender. Desde luego que echaremos mucha más mano de la colaboración con vosotros para poder aplicarlo mucho más y mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y desde luego que esperamos conocer mucho más. Muchas gracias, Diego.